Bienvenidos a este video donde explicaré problemas de distribución discreta y continua y los resolveré. Empezando por problemas de distribución discreta, tenemos que en una fábrica se producen focos LED. Por su proceso de producción se sabe que el 5% de los focos salen con un pequeño defecto que no afecta su funcionamiento pero sí su estética. Si un inspector de calidad toma una caja al azar que contiene 12 focos para revisarla, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre exactamente un foco defectuoso en una caja de 12 focos? Inciso B, calcula la media y la varianza del problema. Y inciso C, calcula la probabilidad de encontrar menos de 4 focos defectuosos. Primero recopilamos datos. Tenemos a n. N va a ser el número de nuestra muestra, que como dice vamos a tomar una caja al azar que contiene 12 focos, entonces el número de nuestra muestra es 12, por lo tanto n igual a 12 focos. K es el número de caso exacto que queremos. El inciso A justamente dice que queremos encontrar exactamente un foco defectuoso, entonces K es ese caso defectuoso que queremos saber. Y P es la probabilidad que ya nos dieron al principio, que se sabe que tenemos un 5% de probabilidad de encontrar este pequeño defecto en los focos. Entonces lo expresamos en decimal para poder hacer cálculos y esto es 0.05 de probabilidad. Después tenemos que ver qué distribución aplicar. Existe para las distribuciones discretas, existe la binomial negativa, la geométrica, hipergeométrica y Poisson o Poisson. Pero, ¿cómo identificamos esto? Bueno, para este ejemplo es binomial, ya que cumple cuatro características principales. Que primero tenemos un número fijo de ensayos, ya nos dijo que es una caja de 12 focos, número fijo. Dos, tenemos dos resultados posibles, ya sea que el foco bien salga defectuoso o no sea defectuoso. Eso es binomial. Y 3, probabilidad constante. La probabilidad no cambia. Bueno, 3 y 4. ¿Por qué? La probabilidad no va a cambiar independientemente de nuestro foco que hayamos tenido anteriormente. O sea, si nos sale un defectuoso, esto no va a cambiar la probabilidad de que el siguiente pueda ser defectuoso o no. Entonces, tanto la probabilidad es constante como los ensayos son independientes. Ya que identificamos qué distribución utilizar, nos vamos a las fórmulas. Para el inciso A nos pide calcular la probabilidad de que un foco defectuoso salga en una caja de 12 focos. La fórmula es la probabilidad de x igual al caso exacto que queremos saber, de la combinatoria de n con k, de nuestra probabilidad elevado al caso específico por el complemento de p, que es 1 menos p, elevado a n menos k. Entonces, sustituyendo valores, nos queda esta formulita, que bueno, ya tenemos calculadoras, es muy fácil. Bueno, es más fácil calcularlo con la calculadora, meterlo, que a manita. Entonces, el de resultado ya nos daría 0.3413, que nos va a dar un 34.13% de encontrar un foco defectuoso en una caja de 12. Para el inciso B tenemos la fórmula de la media y la varianza. La media se representa con mu y la fórmula es n por p, nuestra totalidad de la muestra por la probabilidad, que nos da un total de media de 0.6. Y para la varianza es n por p por el complemento de p, que calculando nos da 0.57. Después nos pregunta inciso C, calcula la probabilidad de encontrar menos de 4 focos defectuosos. Entonces, para representar ya cambia aquí los símbolos, quedaría P de X menor a 4. Esto se representa como la sumatoria del cálculo de las probabilidades individuales
de 0 a 3 porque aquí vemos que no es un menor igual, o sea que no está tocando el 4. Entonces aplicando la fórmula que ya habíamos visto aquí arribita, nos da, bueno, calculamos la probabilidad de 0 con 1, con 0, con 1, con 2, con 3 y por último la sumamos. Esto nos va a dar un total de 0.9978, o sea, hace un 99.78% de encontrar menos de 4 focos defectuosos en la caja de 12. Para graficarlo en Excel, creamos una tablita con nuestros resultados, con nuestra K, que va de 0 a 3, y las probabilidades que sacamos. Pues ya seleccionamos los valores, le damos aquí en insertar una gráfica. Y bueno, para el entendimiento de la gráfica, como podemos ver de eje Y, tenemos las probabilidades que puede tomar tales valores de focos defectuosos. Entonces, para no encontrar ningún foco defectuoso, nos sale una probabilidad del 0.54, o sea, del 54%. Para un foco es de 34.3413, o sea, 34%. De dos focos es del 0.09, o sea, del 9%. Y de tres focos es la probabilidad de casi 1%. Y entonces dirán, no están saliendo como que los resultados. Bueno, es que lo que calculamos es que salgan menos de 4 focos. Entonces el calcular el menos de 4 focos es justamente sumar todas estas probabilidades que sacamos y ya nos daría el resultado. Y bueno, ese es el primer problema. Vamos con el siguiente. Tenemos un programador que está buscando un error específico, un bug, en un código fuente. Se estima que la probabilidad de encontrar el bug al revisar una función del código es del 15%. El programador revisa las funciones una por una, de forma secuencial. Tenemos inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre el bug exactamente en la tercera función que revisa? Inciso B. Calcular la media y la variancia del número de funciones que esperaría revisar. Y inciso C. Calcular la probabilidad de que necesite revisar menos de 3 funciones para encontrar el bug. Los datos que obtenemos aquí es de un caso específico de revisar 3 funciones, bueno, menos de 3 funciones, que entonces sería nuestro caso específico, y nos da también la probabilidad de revisar una función y encontrar el bug es del 15%, entonces lo cambiamos también a decimal para cálculos y nos da 0.15. Ahora tenemos que definir qué distribución escoger. Aquí es geométrica, dado que buscas el primer éxito. El objetivo es medir cuántos intentos se necesitan hasta que ocurra el primer evento. Entonces, esto es una característica de la geométrica. Tenemos dos resultados posibles. Para cada ensayo, ya sea revisar una función y solo puede tener dos resultados posibles, que sea de éxito, encuentras el bug, o fracaso, que no encuentres el bug. La probabilidad es constante y nuestros intentos son independientes, o sea que el resultado de revisar una función no afecta al resultado del siguiente. Entonces, más que nada lo que diferencia aquí la geométrica de la binomial es que aquí buscamos el primer éxito y las demás características pues se parecerán a la binomial, pero lo que lo diferencia pues justo es eso, lo de buscar el primer éxito. Entonces ya yendo a las fórmulas, tenemos que para calcular una probabilidad es x igual a k, que esto va a ser el complemento de p elevado a la k menos 1 por p. Sencilla la fórmula, sustituimos, metemos a la calculadora y esto nos da un resultado nos da 0.1083, que eso en porcentaje es 10.83. Entonces la probabilidad de encontrar exactamente en la tercera función que revisamos el bug es de 10.83%.
Para el inciso B nos pide calcular la media y la varianza. Obtenemos sus fórmulas, 1 sobre P, que nos da un promedio de 6.66, digo 67 funciones que tendríamos que revisar para encontrar el primer bug. Y para la varianza, 1 menos P sobre P cuadrada, que nos da 37.78. Para el inciso C, nos pide calcular la probabilidad de que se necesite revisar menos de 3 funciones para encontrar el bug. Entonces, como el primer ejemplo, aquí cambia los signos, nos quedaría la probabilidad de x menor a 3. Y como ya vimos, este es la sumatoria diría de 0 hasta 2. Pero como tal, no podemos ocupar el 0 ya que necesitamos revisar justo la función. No es como que vamos a revisar, no revisar la función. Entonces, por eso no se toma el 0 aquí. Entonces solo sería la probabilidad o sea, calcular la probabilidad de x igual a 1 y x igual a 2. Aplicamos fórmula que ya hemos visto para 1 y 2 y sumamos nuestros resultados. Esto nos da una probabilidad de 0.27, o sea, del 27.75% de encontrar el bug en menos de 3 funciones. Y lo mismo, para graficar, creamos una tabla con nuestros k de 1 al 3 y la probabilidad que calculamos. Aquí estoy graficando del 1 al 3. O sea, a pesar de que en el tercer inciso no ocupamos el de 3. Bueno, para graficar todos nuestros resultados, para que vean cómo se comporta. Entonces, aquí que podemos ver de la misma manera. En el lado izquierdo, probabilidades. En el eje de las X, nuestro número de funciones que vamos a revisar. Entonces, encontrarlo en la primera función que revisamos es del 0.15, o sea, del 15% de encontrar el bug. En la segunda función es del 12.75%. Y en la tercera es 10.84. Aquí nuestro resultado nos lo va a dar justo la sumatoria del 1 y del 2. Y es lo que nos da el 27.75%. Bueno, para el tercer ejercicio tenemos que un observatorio astronómico ha determinado que durante una lluvia de meteoros específica se pueden observar un promedio de 4 meteoros por hora después de la medianoche. Entonces, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que un astrónomo observe exactamente 5 meteoros en una hora? Inciso B, calcula la media y la varianza para el número de meteoros observados en una hora. Y inciso C, calcula la probabilidad de observar 2 meteoros en menos en una hora. Eh, Vemos qué datos tenemos. Nos está dando un promedio de 4 meteoros por hora. Entonces, aquí anotamos una lambda de 4 y nuestra K, bueno, al menos para el primer inciso es de 5, entonces vamos a poner ese 5. Se estarán preguntando qué onda con ese lambda. Bueno, aquí se ocupa Poisson. ¿Cómo lo identificamos antes de incluso ver qué datos tenemos? Porque se cumplen tres características. Número uno, cumple con contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo fijo, de ya sea de tiempo, distancia o área. Entonces, si tenemos un tiempo dado, o una distancia, o un área, pues esto ya nos está diciendo más que nada que es Poisson. Cumple una segunda característica, que es que los eventos ocurren de manera independiente. Bueno, eso la mayoría de discretas lo está cumpliendo. Y número 3, conoces una tasa promedio, que ya está denominada con lambda, la definimos como lambda, que es con lo que ocurre el evento y esta es constante. Entonces, bueno, ya identificados los datos y la distribución, nos pasamos a las fórmulas, que justo nos pide calcular la probabilidad de x igual a 5, por lo de que observe exactamente 5 meteoros en una hora. Sustituimos valores, que es lambda elevado a la k,
por exponencial elevado a la menos lambda sobre k factorial. Ya saben, calculadora para más fácil. Nos queda 0.1563, que es del 15.63% de que observemos justamente 5 meteoros. Inciso B nos pide calcular media y varianza. Muy sencillas las fórmulas, no tienen tantos chistes. Si conocemos el lambda, conocemos la media y la varianza. Y para el inciso C, calcula la probabilidad de observar 2 meteoros en menos de una hora. Aquí nuestra K sería, bueno, ya saben, menor a 2, sumatoria de probabilidades independientemente. Pasamos a la fórmula y vamos sustituyendo nuestra K es lo que sería el X igual a 0. O sea, nuestra K en esa fórmula, por decirlo así, sería K igual a 0. En la de 1 sería K igual a 1. Y en la de probabilidad de X igual a 2, pues K sería 2. Entonces, ese es el único parámetro que estaríamos cambiando, dependiendo el evento que queramos calcular. Entonces, la probabilidad de observar 2 meteoros en menos de una hora sería de menor o igual a 2, que es la sumatoria del cálculo de las probabilidades. Aquí sí tocamos el 2, entonces sí calculamos la probabilidad de 2 justamente. Sumamos y nos da un total del 0.23, o sea, el 23.81%. Pasamos los datos a una tabla, graficamos. Aquí como podemos ver, la probabilidad va subiendo. Mientras más meteoros queramos ver en esta lluvia de meteoros, la probabilidad va a ir subiendo. Y bueno, aquí justo sumando las probabilidades de 0, 1, 2, nos va a dar el total calculado de la acumulada de P de X menor a 2 debería de ser. Aquí tenemos un pequeño errorcillo. Bueno, ya están resueltos. Conclusiones de distribución discreta. Vean qué datos tienen. Vean qué características les sirven más para identificar qué distribución ocupar. Ya sea, por ejemplo, Poisson. Se identifica muy fácil si tenemos tiempos, distancias, áreas. Geométrica para casos exactos. Y binomial para, para números fijos de ensayos. Entonces, siguen 3 problemas de distribución continua. Empezamos. En un restaurante grande se tiene registrado que ocurre una emergencia menor en la cocina cada 3 meses, en promedio. ¿Qué requiere usar el extintor? ¿Cuál es la probabilidad de que el extintor no necesite recargarse en 6 meses? Inciso B, ¿cuál es el tiempo promedio hasta la próxima recarga? Inciso C, ¿cuál es la varianza? Bueno, aquí la lambda, eh, bueno, tenemos que ver qué datos tenemos. Nos dice que ocurre una emergencia menor en la cocina cada 3 meses. Entonces, queremos medir en meses. Tenemos para el lambda, calculamos como 1 sobre los meses que nos están dando. Entonces, nuestra lambda sería 1/3. Y aquí el caso que queremos conocer justo es que no se recargue en 6 meses. Entonces nuestra variable es x igual a 6. Aquí también existen tipos de distribuciones que podríamos ocupar. Está desde distribución exponencial, distribución gamma, t-student, estimación z. Por el momento, este, pues para conocer más que nada varias, vamos a manejar solo dos. Bueno, más bien vamos a manejar solo dos por el momento, ya que es lo que se sabe hasta el momento. La de estimación z y t-student creo que o sea, me parece son más rápidas y sencillas, pero
se supone que no tenemos ese conocimiento, entonces vamos a aplicar las que sí sabemos. Bueno, para el inciso A, bueno, y tenemos que identificar la distribución. ¿Cómo identificamos qué distribución es? Bueno, aquí en este caso es exponencial, ya que se estudia un tiempo de que ocurra el evento, se estudia también los eventos, que son emergencias, aleatorias e independientes con una tasa constante. Y característica 3 de una distribución exponencial, que, que haya un tiempo dado entre eventos. Entonces, más que nada, ¿cómo identificar que es una exponencial? Porque nos dan tiempos y son independientes los eventos. Ya pasando a las fórmulas, nos quedaría para calcular la probabilidad de x mayor a x que nos están dando, igual a la exponencial elevado a la menos lambda por justo la x que nos dan. Sustituyendo valores y calculando nos da del 13.53% o 0.1353 si lo vemos en decimal, que sería la probabilidad de x mayor a 6, ya que el hecho de que no necesite recargarse en 6 meses, o sea, estamos viendo después de 6 meses, o sea, que nuestra x no base de los 6 meses. ¿Entendido? Entonces por eso es mayor que 6. Y bueno, del inciso B y es calcular el tiempo promedio. La fórmula 1 sobre lambda, que es 1 sobre un tercio. Esto nos da un promedio de 3 meses, de que el tiempo promedio hasta la próxima recarga sea de 3 meses en promedio. Y para la varianza, 1 sobre lambda cuadrada nos da un total de 9. Importante para graficar distribuciones continuas, llegamos a ocupar funciones y necesitamos nuestra función de densidad de probabilidad, que es la función exponencial que calculamos por lambda, y esa misma función la vamos a integrar para poderla representar gráficamente. Entonces, como dijimos, la exponencial por nuestra lambda y elevado en término general a menos x sobre 3, que eso sería la multiplicación de menos lambda por x. Y pues ya metemos la integral, que va a ser nuestra función, que va de 6 a 31, porque si le ponemos de 6 a infinito, que es lo que representa la calculada probabilidad de x mayor a 6, no nos va a dar, nos arroja un signo de interrogación. Entonces, para representar gráficamente lo que calculamos, iría de 6 a 31, porque es el valor más cercano para representarlo. Entonces, como podemos ver, nuestra función sería esta curva de color rojo, y nuestra probabilidad está representada con el color azul, que es justo 0.1356, que es lo que calculamos en el Excel. Y así se representaría de forma gráfica desde el GeoGebra para una distribución continua. Entonces, bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Un servidor en la nube se reinicia automáticamente por seguridad, y se ha observado que esto ocurre en promedio cada 120 días. ¿Cuál es la probabilidad de que el servidor se reinicie en menos de 30 días desde el último reinicio? Inciso B, ¿cuál es el tiempo medio entre reinicios? Y inciso C, ¿cuál es la varianza? Bueno, nuestra lambda regularmente va a ser 1 sobre nuestro intervalo de tiempo que nos están dando, entonces es 1 sobre 120. Y nuestra x, como nos pide que calculemos el reinicio en menos de 30 días, pues nuestra x va a tomar ese valor de 30 días, que es nuestro caso específico que queremos saber. Entonces, ahora para definir la distribución, recuerden que con exponencial, como observamos que nos dan un tiempo
entre sucesos aleatorios que son independientes y con una tasa constante, que son justo los 100 cada 120 días. Entonces, pues son como las características para determinar que vamos a utilizar distribución exponencial. Ya pasando a las fórmulas, en este caso vamos a ocupar 1 menos la exponencial, ya que nuestra probabilidad de x va a ser menor, o sea, aquí se lee como probabilidad de x menor a nuestro caso específico que queremos calcular. Entonces, si se dan cuenta, en la primera exponencial fue mayor a x, por eso solo estamos tomando, ahora sí que la probabilidad, pero cuando es menor a, vamos a calcular el complemento, porque de otra manera sería pues, mucho más largo el procedimiento. Entonces, sustituyendo valores, nos queda 1 menos la exponencial de menos lambda, que es menos 1 sobre 120 por nuestra x, que es 30, nos da un total de 20.2212, que es 22.12% de probabilidad de que el servidor se reinicie en menos de 30 días desde el último reinicio. Para la b, pues vemos nuestras fórmulas de exponencial, 1 sobre lambda. En promedio, pues, ya nos lo habían dado, cada 120 días se va a reiniciar nuestro servidor. Y para la varianza, 1 sobre 1 sobre 120 al cuadrado nos da 14.400. Ahora, para graficar esto en GeoGebra, lo mismo. Nuestra función sería esta exponencial por lambda y integramos eso para saber la probabilidad. Entonces, se vería de esta manera. Nuestra exponencial que calculamos por el lambda, 101 sobre 120, es muy similar a la curva. Y nuestra probabilidad sería la integral de esa función que va de 0 a 30. ¿Por qué de 0 a 30? Porque nos están pidiendo el reinicio en menos de 30 días, o sea, de 30 para abajo, o sea, de 30 a 0 días. Entonces, ya con la función y los límites nos daría nuestra probabilidad, que es esta línea azul, que es de 0.2211. La diferencia es muy mínima, entonces pues es correcto lo que estamos haciendo, porque da muy similar el resultado, aproximadamente 22.11% y 22.12%. Y por último, el último ejercicio de continua, tenemos que en una fábrica se registra el tiempo total en minutos que tarda un operario en completar 5 inspecciones de calidad consecutivas en una hora. A partir de datos anteriores se sabe que el comportamiento de ese tiempo sigue un modelo probabilístico con los siguientes parámetros. El tiempo promedio total de las inspecciones, el tiempo promedio total de las 5 inspecciones es lo que queremos saber. También queremos saber la variabilidad o varianza de ese tiempo calculado. Inciso C, la probabilidad de que el tiempo total esté entre 30 y 60 minutos. Entonces queremos calcular el valor promedio total de las 5 inspecciones. Tenemos caso específico, 5 inspecciones. Lambda nos están dando un intervalo de tiempo de 5, pero solo nos están dando un evento. Entonces, nuestro intervalo sería, bueno, como tal, no está definido en el problema, entonces nosotros tenemos que dar un lambda que nosotros consideramos, mira, si vamos a hacer 5 inspecciones de calidad en una hora, pues en total te podría llevar entre 10 minutos para completar esa hora. 10 por 5 son 50 minutos, casi da la hora. Donde estamos, aquí sí la lambda se está proponiendo, porque no nos la dan. Y lo único que nos dan es justo 5 inspecciones de calidad. Entonces, pues nuestra K sería S5.
y lambda la estamos proponiendo nosotros, que serían 10 minutos. Y eso para transformarlo a horas sería 0.1 nuestro lambda. Este, bueno, para saber qué distribución vamos a ocupar, en este caso va a ser eh, distribución gamma, ya que se desea conocer el tiempo total necesario para que ocurran estas 5 inspecciones. Los eventos son secuenciales, son independientes y también muestran una tasa constante, que son eh, de, de 5 inspecciones por hora. Y tenemos una K, que es lo que queremos saber, justo los casos exactos. Entonces, pues esas serían como las tres características para ocupar distribución gamma. Más que nada que nos dan a conocer el tiempo total. Sería como que lo más característico para utilizar gamma. Bueno, nos vamos a las fórmulas. Nos piden calcular el promedio. En este caso es K sobre lambda. Entonces sería 5 sobre 0.1. Entonces el promedio, cada 50 minutos se va a estar realizando una inspección. Para la varianza, K sobre lambda cuadrada nos daría un total de 500. Y para la probabilidad, tenemos nuestra función de densidad de probabilidad, que es toda esta función. Este símbolo que ven aquí abajo es función gamma, y esa función gamma es una propiedad más que nada de función gamma. Entonces, ¿cómo se representa esto en la fórmula? Sería con k menos 1 factorial. Entonces primero hay que calcular esa gamma de k. Entonces gamma de k sería gamma de 5. Esto es 5 menos 1 factorial. Entonces da 4 factorial. Entonces ya podemos sustituir en nuestra función de densidad de probabilidad. Y bueno, les diría, metemos esto en la calculadora. Pero como tiene variables, la única solución va a ser ya sea graficarlo o que lo integre en la manita. Pues más fácil con GeoGebra. Vámonos a GeoGebra. Y aquí tenemos nuestra función. Está dividida por casos. Sería nuestra función sería justo la exponencial que calculamos aquí. Y con x mayor a 0. Para que no haya indeterminaciones o cosas raras. Y en otro caso va a ser 0. Esto es nuestra función por casos. Integrando esa función de 30 a 60, ya que nos dicen que la probabilidad, nos piden la probabilidad de que el tiempo total esté entre 30 y 60, pues eso nos da nuestros límites de nuestra función. Entonces integrando, nos va a dar la probabilidad de 0.5302, o sea, nuestra probabilidad va a ser del 53%, 53.02%. Lo anotamos aquí. Y pues ya teníamos nuestra probabilidad. Nuestra función, ¿cómo se vería? Pues es toda la recta. Por más que yo le haga zoom out, es toda la recta de las X. No tiene límites. Y pues nuestra probabilidad sería esta línea azul, que como podemos ver, empieza desde 30 y termina en 60. Entonces la probabilidad sería de 53.02%. Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Los los tres problemas de distribución discreta y tres problemas de distribución continua explicados lo mejor que pude. Entonces, hasta la próxima.